El Palacio de Justicia de Nuremberg. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, casi 200 acusados fueron responsabilizados en este edificio por 12 años de dictadura, guerras de agresión, terrorismo y asesinatos en masa. El Tribunal Militar Internacional fue el corazón del proceso, el juicio contra los principales criminales de guerra de Alemania. Las 4 potencias vencedoras respondieron al crimen sin precedentes de los nazis con un proceso sin precedentes. El 20 de noviembre de 1945, 20 altos mandos nazi son conducidos en el ascensor a la Sala 600. Hermann Göring, el ex mariscal del Reich, representa de buen grado el nazi número 1. Le sigue el gran almirante Karl Dönitz, a quien en su testamento Hitler nombró presidente del Reich, y el adjunto de Hitler, Rudolf Hess. Los acusados no mostraron rastro de remordimiento. Era parte de su orgullo insistir en que lo habían hecho todo bien y que lo volverían a hacer. Son acusados de conspiración para librar guerras de agresión, cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En el banquillo de los acusados se encuentran ministros sin escrúpulos e ideólogos fanáticos, militares despiadados y bárbaros ejecutores de la locura de Hitler. En el banquillo de los acusados se comportaban como si no fuese un juicio justo, como si ya supieran que los iban a colgar. Así que, ¿para qué todo esto? De todos modos, los aliados eran extremadamente injustos en este asunto. Por primera vez en la historia, todos los líderes de un gobierno están en el banquillo. A los ojos de los nazis y militares de alto rango, en Nuremberg, los vencedores juzgan a los derrotados. Entonces no podía imaginar que hubiese motivos razonables para acusar a estos hombres. Más adelante, por supuesto, lo entendí mejor. Ninguna nación victoriosa y ninguna alianza se había atrevido a algo tan audaz y complicado como lo que hacen los aliados con los representantes supervivientes del Tercer Reich. El ambicioso objetivo de los fiscales: reorganizar el mundo a través del derecho. No se trató solo de un juicio contra los alemanes, sino un juicio en nombre de la humanidad. Este proceso debería evitar que la tiranía volviese a alzarse en cualquier lugar del mundo. Nuremberg, 1945. La antigua ciudad imperial medieval yace en ruinas. Después de casi 6 años de guerra, la Alemania nazi se rindió incondicionalmente. La locura asesina de Adolf Hitler por la dominación del mundo dejó 60 millones de víctimas. Los alemanes, que alguna vez siguieron al dictador con entusiasmo, quieren olvidar. Lo único que le importa a la gente ahora es salir del hambre y la miseria. No les interesa el destino de los líderes nazis. Que las cosas serían diferentes esta vez de lo que se podía leer sobre el final de las guerras en los libros de historia, era algo de lo que el mariscal del Reich, Hermann Göring, ya se había dado cuenta en mayo, cuando fue capturado en Austria. Göring estaba seguro de que los estadounidenses lo aceptarían como negociador. Sin embargo, tiene que entregar su pistola y es arrestado. De todos modos, todavía cree firmemente que los vencedores no podrán gobernar Alemania sin él. Göring ni remotamente parece esperar una acusación. A los periodistas estadounidenses se les permite entrevistar a Göring, quien intenta zafarse del asunto con encanto y astucia. Se habría enemistado con Hitler hace tiempo, afirma, si hubiese sabido lo que estaba sucediendo en los campos de concentración. Habría tomado medidas drásticas. Después de la muerte de Hitler, quería ser el nazi número 1. Esto es interesante porque Hitler había designado al gran almirante Dönitz como su sucesor. Göring nunca aceptó eso y siempre se sintió superior a Dönitz. Adolf Hitler lo había convertido en el segundo hombre
Era el heredero legítimo. Pensó que lo enviarían al exilio, a un lujoso destino de descanso, como a Napoleón. El vanidoso Göring no es aceptado como el nuevo Führer ni siquiera por su propia gente. En Flensburgo, en mayo de 1945, el gran almirante Karl Dönitz, como sucesor de Hitler, nombró en su gabinete a jerarcas nazis como el ministro de Armamento Albert Speer y altos oficiales militares como el coronel general Alfred Jodl. Quieren gobernar Alemania. Celebran reuniones a diario, aunque no tienen poder. Los principales responsables de la guerra y de los asesinatos en masa están muertos. Tanto Adolf Hitler como Joseph Goebbels han acabado con sus vidas por su propia mano. En Berlín, los vencedores soviéticos presentan el cadáver carbonizado del ministro de propaganda. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, también evade el procesamiento penal con una cápsula de cianuro. Había intentado en vano unirse al gobierno de Dönitz. Disfrazado como un simple soldado, Himmler es capturado por una patrulla británica y comete suicidio. Al término de la guerra, salen a la luz los monstruosos crímenes de los nazis. Cuando los estadounidenses liberan el campo de concentración de Ohrdruf en Turingia, encuentran solo unos pocos prisioneros sobrevivientes. Las condiciones son indescriptibles. Con las tropas estadounidenses, llegan también a los campos liberados especialistas para arrestar a posibles criminales de guerra y reunir pruebas. Mi mente se negaba a procesar lo que veían mis ojos. Había venido a buscar pruebas de los crímenes y allí estaban esas personas entre la suciedad. Si no se movían, era casi imposible saber si estaban vivos o muertos. Era extraño, eran objetos, no se los podía considerar seres humanos. Muchos no parecían seres humanos. Si bien la ausencia de humanidad de la política nazi resulta evidente, la tarea de los investigadores de llevar a los responsables ante la justicia es compleja. En este momento, aún no existe el delito penal de genocidio, y los asuntos internos de un Estado terrorista no permiten el enjuiciamiento legal. Sin embargo, la mayoría de las víctimas de los alemanes proceden de los países europeos ocupados. Esto les da a los aliados un medio para proceder contra el Tercer Reich por la vía penal. Se trataba de llevar ante la justicia a los que habíamos capturado por cometer crímenes de guerra contra los soldados aliados, una clara violación de la ley marcial, o a los que fueron capturados cuando los aliados liberaron los campos de concentración. Teníamos lo que necesitábamos para una acusación. No había más que decir para probar que se trataba de crímenes de enormes proporciones, perpetrados sistemáticamente por todos los involucrados en los campos. Así lo hicimos. No tomó mucho tiempo. La idea de los juicios de Nuremberg se remonta al verano de 1944. El presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, había encargado a los funcionarios del gobierno de Washington que diseñaran estrategias para llevar a los criminales de guerra ante la justicia. Los aliados llevan mucho tiempo en desacuerdo sobre la mejor manera de castigar a los responsables. El primer ministro británico, Winston Churchill, creía que la camarilla de Hitler debería ser fusilada sin juicio. En la conferencia de Teherán, no se descartó la ejecución de entre 50 y 100.000 criminales de guerra alemanes. El dictador soviético, Joseph Stalin, puso en juego la idea de un proceso penal internacional. El plan para los juicios de Nuremberg se desarrolla finalmente en el Departamento de Guerra en Washington. Los líderes nazis deben ser acusados de conspiradores criminales que planearon conjuntamente guerras de agresión y que además cometieron innumerables crímenes y atrocidades. Esa era la idea básica, acusar a los principales acusados de una conspiración, que se habrían reunido y planeado tomar el poder del gobierno en Alemania y someter al pueblo alemán a su control dictatorial.
Convirtieron a los alemanes en sus víctimas al quitarles su libertad y democracia y establecer en Alemania una dictadura sin escrúpulos. Cuando hicieron esto, esa es la conspiración. Cometieron todos sus crímenes en nombre del pueblo alemán. La Corte Suprema de Washington se muestra escéptica. Teme un linchamiento de primera clase legitimado por un juicio. Incluso el juez federal Robert Jackson en un principio no es partidario de procedimientos legales, pero voluntariamente asume del presidente Truman la tarea de organizar el proceso. Percibe la oportunidad única de crear un nuevo derecho internacional y así prohibir la guerra de una vez por todas. Jackson recibe mucho escepticismo de sus colegas en el Colegio de Abogados e incluso de la Corte Suprema, pero también de amigos y contactos en el gobierno. Hay escepticismo sobre los precedentes legales, en qué plazo y con qué dificultades se logrará llevarlo a término. Hay escepticismo sobre si el proceso finalmente dará frutos en términos de justicia y disuasión. Para Jackson, no están en primer plano los crímenes contra la humanidad del Holocausto, sino las guerras de agresión de Hitler y sus colaboradores. En su opinión, los ataques a Polonia y la Unión Soviética habrían reducido al absurdo el principio de que los estados soberanos tienen derecho a hacer la guerra. Hacer la guerra no estaba prohibido en ese momento. Una guerra se justificaba al iniciarla. Jackson estaba convencido de que esto estaba mal y de que había llegado el momento de desarrollar el derecho internacional. Para él, era el momento y el lugar adecuados para formular una idea fundamentalmente nueva. La guerra debería ser castigada por la ley de acuerdo con el derecho internacional. Las guerras de agresión deberían ser tachadas de crimen. Estoy convencido de que tenemos la oportunidad de castigar con un juicio justo a quienes pensaron que era seguro iniciar una despiadada guerra de agresión. El 23 de mayo de 1945, el gobierno títere del almirante Dönitz en Flensburgo es disuelto y sus miembros arrestados. Los aliados elaboran listas de búsqueda de jerarcas nazis y poco a poco los líderes del Tercer Reich caen en la red de los vencedores. El mayor antisemita de la Alemania nazi, Julius Streicher, se hace pasar en Baviera por pintor, pero accidentalmente es reconocido por un oficial de los Estados Unidos. Robert Ley, el jefe del Frente Laboral alemán, se deja crecer la barba para pasar desapercibido, pero no le sirve de mucho. Los líderes nazis arrestados son llevados al campo de internamiento de Bad Mondorf, en Luxemburgo. Los estadounidenses llaman al antiguo Hotel Palacio El Cenicero y Campamento Cubo de Basura. Hermann Göring es uno de los 86 dignatarios del Tercer Reich detenidos e interrogados en Mondorf. Todos ellos son personalidades históricas, pero solo él es lo suficientemente grande para ser condenado. Los demás ministros, personal militar y líderes del partido de Hitler probablemente no tendrían nada que objetar. El 22 de junio, Hermann Göring es sometido a un procedimiento de identificación como un delincuente común. En Bad Mondorf, el mariscal del Reich es desintoxicado de su adicción a las drogas y pronto recupera sus viejas fuerzas. Sin embargo, el antiguo gobierno del Reich en torno a Karl Dönitz se niega a reconocer sus pretensiones de liderazgo. En Washington, el fiscal general de Estados Unidos ha completado sus preparativos y viaja a Londres. Robert Jackson quiere convencer a los aliados de su visión de un juicio internacional y al mismo tiempo evitar que parezca un ejercicio de justicia del vencedor. Mientras tanto, su equipo examina las pruebas. Descubre que no se ha realizado ninguna investigación. Hay pocas evidencias para incriminar a sujetos individuales. Aun si dispone de un conocimiento preciso de las atrocidades y las malas acciones a nivel gubernamental, un fiscal necesita pruebas irrefutables de culpa, testigos, documentos, etc., para ir a juicio.
En Berlín, los investigadores también están buscando pruebas sólidas y descubren que los alemanes han documentado muchos detalles de sus crímenes. Al término de la guerra, no lograron destruir todo a tiempo. Entre los escombros de la capital del Reich, la búsqueda de documentos incriminatorios requiere de iniciativa propia. Mi trabajo consistía en investigar a Ernst Kaltenbrunner, que era mi acusado, por así decirlo. Ernst Kaltenbrunner era el jefe de la oficina principal de seguridad del Reich. La Gestapo y el Servicio de Inteligencia, entre otros, pertenecían a esta agencia. Fui a ver a muchos agentes de la Gestapo y encontré órdenes de ejecución tiradas por el suelo, todas firmadas por Ernst Kaltenbrunner. Solo tenía que recogerlas. Una gran cantidad de documentos incriminatorios no habían sido destruidos y logramos reunirlos. Durante una visita a la Cancillería del Reich de Hitler, incluso el mismo fiscal jefe Jackson encuentra material útil. Archivos desperdigados por el suelo o correspondencia que los conquistadores soviéticos de Berlín dejaron tirada por descuido. En Londres, las 4 potencias vencedoras luchan por un estatuto para el juicio. La delegación soviética rechaza la criminalización generalizada de las guerras de agresión y exige limitar la competencia del tribunal a los crímenes alemanes. El hecho de que juristas de Stalin estén involucrados se convierte en un obstáculo en el proceso. Evidentemente, los soviéticos también fueron culpables de crímenes de lesa humanidad y agresión criminal. Un cargo que queda completamente excluido en Nuremberg es la guerra de bombardeos. Los británicos y los estadounidenses saben muy bien cuál es el estado de las ciudades alemanas. Esto también se aplica a Nuremberg. La ciudad está destruida en un 90%. Aún así, Robert Jackson está decidido a realizar aquí el espectacular juicio. Se encuentra en la zona de ocupación estadounidense y era mundialmente conocida como la ciudad de las concentraciones del partido nazi de Hitler. Hermann Göring había anunciado allí las leyes raciales contra los judíos. A principios de julio de 1945, una delegación viaja a Nuremberg. Estaba devastada, completamente devastada. Escombros por todas partes, casas destruidas. Las que todavía estaban en pie estaban arruinadas. Flotaba en el aire el hedor de los cadáveres enterrados bajo los escombros. Sin embargo, el Palacio de Justicia de Franconia, creo, todavía estaba en pie y apenas había sufrido daños. Fue escogido a pesar de que estábamos en medio de un caos. El Palacio de Justicia es ideal. La prisión contigua tiene capacidad para 1.200 prisioneros. A esto se suma la importancia simbólica de esta ciudad para los nazis. Para Robert Jackson, es la escena del crimen. Donde todo comenzó, debería terminar. En un lapso de 3 meses, la Sala 600 se transforma en el escenario perfecto para el juicio internacional. Con el fin de crear suficiente espacio para cientos de espectadores y periodistas, se quita la pared trasera. Los vencedores han acordado realizar inicialmente un proceso a 24 de los principales criminales de guerra. Son llevados a Nuremberg desde distintos campos de internamiento. En la prisión, los delincuentes están sujetos a estrictas regulaciones. Solo pueden hablar durante el interrogatorio. Se temen intentos de liberación por parte de fanáticos nazis. Hermann Göring, ya en Bad Mondorf, había hecho adoptar una posición común a la mayoría de sus compañeros de prisión con su estrategia. No vimos ni sabíamos nada. Todo el asunto del asesinato de judíos había sido cosa de Himmler, afirma Göring. Es desleal matar niños. Eso no es de caballeros. Hagámoslo breve, agrega. Me hago responsable de todo lo que ha hecho el gobierno. Robert Jackson y su equipo se han trasladado a las oficinas del Palacio de Justicia y llevan a cabo los interrogatorios personalmente. Sin embargo, los interrogatorios son frustrantes porque los líderes nazis capturados fingen ser ignorantes e inofensivos. La charla con los perpetradores es inútil para el proceso. El fiscal general de Estados Unidos toma una decisión trascendental.
todo el proceso se realizará principalmente en base a documentos. A Jackson le preocupaba que los acusados, sobre todo Göring, usaran esto como una plataforma para promover el regreso del nazismo en Alemania. El virus aún no se había extinguido. La derrota y la muerte de Hitler no significaban el fin del nazismo. Él, Jackson, tendría que lidiar con una situación extremadamente peligrosa en lo que respectaba a los acusados. Son inolvidables las escenas de El triunfo de la voluntad, la película de Leni Riefenstahl sobre el Congreso del Partido Nazi, en la que Hitler es celebrado por su segundo, Rudolf Hess, como el redentor de los alemanes. Usted es Alemania. Cuando usted actúa, actúa la nación. Cuando usted juzga, juzga el pueblo. Usted fue nuestro garante de la victoria. Es nuestro garante de la paz. Adolf Hitler, Sieg Heil. En 1941, Rudolf Hess voló a Escocia en un espectacular viaje en solitario, al parecer para negociar por su cuenta la paz con Churchill. Hitler pensó que estaba loco. Hess permaneció bajo custodia británica. El 8 de octubre de 1945 es transportado a Nuremberg con los amigos de antaño. El fiscal Eyman es el encargado de interrogar al prisionero, que parece estar mentalmente trastornado y no quiere recordar nada. En su hogar en Estados Unidos, Eyman ya había conseguido que varios criminales en situación similar hablasen, pero Hess no le sigue el juego. Cuando llegó a Nuremberg, dijo que había perdido la memoria y que era imposible hacer que recordara nada. Entonces Eyman tuvo la idea de reunir a Hess y a Göring. Y ya tenía a Hess arriba en la sala de interrogatorios y entonces buscamos a Göring. Y Göring era el viejo Göring. Y entró y dijo, «Rudolf, ¿no puedes recordarme? Yo era el mariscal del Reich, era el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, era el ministro del Interior de Prusia, etcétera, etcétera». Y a todo, Hess dijo, «Lo lamento, no puedo recordarlo». El exministro de Relaciones Exteriores del Reich, Joachim von Ribbentrop, es acusado de haber participado en la planificación de las guerras de agresión de Hitler. Además, se le imputa su participación en crímenes de guerra y órdenes de deportación. El detenido dice no saber nada de esto y no quiere asumir ninguna responsabilidad. Ribbentrop fue embajador en Londres antes que Hitler lo hiciera su ministro de Relaciones Exteriores, porque valoraba su obediencia servil. Al Führer le gustaba llevarlo a sus paseos por Obersalzberg. Después de la caída del Tercer Reich, Ribbentrop se escondió durante semanas en Hamburgo antes de que los investigadores británicos lo localizaran. A finales de octubre de 1945, la lista de acusados está completa. No todos se encuentran en Nuremberg. No está claro el paradero del secretario de Hitler, Martin Bormann. El industrial, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, no puede ser transportado, para gran disgusto del fiscal jefe Jackson, que sin falta quiere ver a un Krupp en el banquillo de los acusados. Cuando quiere acusar a su hijo, Alfred Krupp, como alternativa, los británicos se oponen. El oficial británico, Erin Eve, entrega las acusaciones en el bloque de celdas. Ribbentrop dice que los cargos están dirigidos contra las personas equivocadas. Rudolf Hess escribe en su copia, «No lo recuerdo». El vencedor siempre será el juez y el derrotado siempre será el acusado, dice Göring. Karl Dönitz considera que el proceso es un capricho estadounidense. Ninguno de estos cargos me concierne en lo más mínimo, dice, y nombra a un cierto juez de flota, Otto Kranzbühler, como su defensor.
En ese entonces, yo era jefe del Departamento Legal del Servicio Alemán de Remoción de Minas en Hamburgo y fui llamado a comparecer ante el jefe de personal inglés, un capitán que me dijo que tenía un telegrama. Dönitz esperaba que yo estuviese dispuesto a defenderlo. Entonces dije enseguida, estoy dispuesto, porque en el interior no permitiría la menor vacilación en una cuestión tan importante. Poco después, le escribí una carta a mi esposa que vivía en Baviera. Te preguntarás por qué hice esto. Porque siempre tuve los mayores reparos contra las declaraciones políticas de Dönitz. Le escribí que lo hice porque en ese momento quería mantener la lealtad que en muchos casos había derrumbado. Los acusados pueden escoger a sus asesores legales de listas o hacer sugerencias ellos mismos. Los abogados pueden ser incluso nazis convencidos, porque el tribunal quiere evitar cualquier crítica sobre la rectitud del proceso. Los defensores se quejaron desde el principio de la falta de igualdad de medios. En primer lugar, no teníamos colaboradores. Todos tenían que buscarse asistentes, lo que no era fácil. Después había que contratar a una secretaria. Y además no teníamos ningún documento. Todos veníamos de la guerra, al menos la mayoría de nosotros. Y no teníamos archivos, no teníamos material de escritorio, nada en absoluto. Así que comenzamos con lo más primitivo, buscar papel y lápiz y así sucesivamente. Tampoco teníamos una oficina privada, sino que estábamos juntos en una gran sala y para toda la defensa, nada menos que 22 abogados. Había un solo teléfono en un largo corredor, así quizá puedan imaginarse con qué medios tan limitados debíamos trabajar. El Palacio de Justicia se ha convertido en un centro de alta seguridad. El acceso solo es posible con una identificación especial. En la sala 600, los acusados se sentarán frente a la mesa de los jueces. Entre medio, hay espacio para las mesas de fiscales de 4 naciones. Entre los acusados también se encuentra a Albert Speer. El antiguo arquitecto favorito de Hitler fue responsable del programa de trabajo esclavo en calidad de ministro de armamento. Speer sigue una estrategia de distanciamiento. Opina que el proceso es necesario. Fritz Sauckel era el responsable general del trabajo de los esclavistas. Lo que él sabe representa el mayor peligro para el inteligente Speer. Para el mariscal de campo Wilhelm Keitel, el asunto está claro. Para un soldado, las órdenes son órdenes. Él fue una herramienta útil para Hitler, su apodo, lacayo. Cuando le entregan la acusación, Ernst Kaltenbrunner, el jefe de la oficina principal de seguridad del Reich de Himmler, se arroja llorando en su litera y grita: «Quiero ir con mi familia». Para Julius Streicher, el inminente juicio es un triunfo del judaísmo mundial. La escritora Rebecca West se referirá a él como un viejo sucio, del tipo que causa problemas en los parques. Hans Frank, el carnicero de Varsovia, sobrevivió a un intento de suicidio. Convertido al catolicismo, considera que el proceso es un juicio divino final. Robert Lai enloquece cuando le entregan la acusación en el pabellón de Nuremberg. «¿Por qué no nos ponen a todos contra la pared y nos disparan?», grita. Lai había sido jefe del Frente Laboral Alemán, el sindicato unificado de los nazis. Su apodo, el borracho del Reich. La noche del 25 de octubre de 1945, todo parece tranquilo en el bloque C de la prisión de Nuremberg. Los reclusos duermen y son vigilados constantemente por los guardias. Esa noche yo estaba de guardia. Un guardia me alertó de que algo estaba sucediendo en la celda de ley. Los guardias no podían entrar a las celdas. Así que abrí la puerta y entré y allí estaba Ley. Se estranguló en el inodoro atándose un trozo de toalla alrededor del cuello y atándolo a la tubería de la cisterna. Se había rasgado la ropa interior bajo las sábanas, aunque el guardia lo observaba constantemente. No hubo ningún sonido, ningún gemido. Literalmente se estranguló. Era lo bastante pequeño para hacerlo. Si hubiese sido más grande, habría tenido dificultades.
Ese fue el final de Robert Ley. Se suicidó. Después de este incidente, se coloca constantemente un guardia delante de la puerta de cada celda. La luz de las celdas también está encendida por la noche. Los acusados solo pueden dormir boca arriba y deben colocar las manos sobre las mantas. Los guardias pueden entrar en cuestión de segundos. Así, esperan evitar más suicidios. También se llevan a cabo controles estrictos alrededor del juzgado. El 20 de noviembre de 1945, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg inicia el juicio contra 22 representantes del Tercer Reich. En el banquillo de los acusados se encontrarán los responsables por 12 años de dictadura. A ojos de los fiscales, son conspiradores contra la civilización. Un diario lo formula así: se celebra el juicio final. El procedimiento para la comparecencia de los acusados está precisamente definido. Un ascensor los lleva directamente de la prisión a la sala 600, siempre de 3 en 3. Primero pueden ingresar a la sala del tribunal solo los periodistas de las naciones vencedoras. La entrada de los líderes nazis también es una sensación para quien será el reportero estrella Walter Cronkite. En el banquillo de los acusados se comportaban como si no fuese un juicio justo, como si ya supieran que los iban a colgar. Así que, ¿para qué todo esto? De todos modos, los aliados eran extremadamente injustos en este asunto. Göring claramente había tomado la delantera, sentado en la primera fila como jefe. Evidentemente estaba convencido de que este era su espectáculo. Posteriormente, Cronkite escribirá: quería escupirles porque consideraba a estos hombres menos dignos que la suciedad en la calle. El espectáculo puede comenzar. Muchos alemanes creen efectivamente que el inminente juicio no es más que propaganda de los aliados. De acuerdo con las disposiciones del estatuto, dispongo la lectura de la acusación. Resumida en 85 páginas. Una lista casi interminable de crímenes alemanes de los que se culpabiliza a los acusados. Acusados de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, de plan común y la conspiración para cometer estos crímenes, tal como los define el Estatuto de la Corte, serán imputadas las siguientes personas: Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernest Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar Schacht, Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen. Por primera vez en la historia, intérpretes traducen simultáneamente un proceso judicial. La lectura de la acusación toma 1 día y medio. A continuación, los acusados deben pronunciarse sobre las acusaciones. El hijo de Robert Jackson, William, trabaja como ayudante de su padre. Está en la sala del tribunal ese día. Justo al comienzo del juicio, cuando se leyó la acusación, el tribunal pidió a los acusados que se declararan culpables o no culpables, o culpables con una explicación. El tribunal llamó primero a Hermann Göring, que se levantó con un papel en la mano y dijo algo como:
Antes de expresarme respecto a la acusación, me gustaría explicar lo siguiente. Antes de responder a la pregunta del tribunal sobre si me declaro culpable o no, El tribunal lo interrumpió. Debe declararse culpable o culpable con una explicación. Después de esta objeción, exclamó, no culpable. me declaro no culpable con respecto a los cargos. Esta fue una primera indicación de su capacidad para decir lo que quería en lugar de responder preguntas. Rudolf Hess. El adjunto del Führer es breve. No. Esto constará como no culpable en el acta. Wilhelm Keitel. Me declaro no culpable. Entonces es el turno del capitán general, Alfred Jodl. Puedo responder con la conciencia tranquila ante Dios y la historia o ante mi pueblo por lo que hice o tuve que hacer. El vicecanciller de Hitler, Franz von Papen. De ninguna manera me declaro culpable. Esperábamos que ninguno de ellos se declarara culpable. Era un caso penal. Si se hubiesen declarado culpables, habrían sido condenados, pero querían defenderse. Muchos dijeron no culpable de los cargos, es decir, con respecto a los cargos se sentían inocentes, pero sabían que eran culpables hasta cierto punto, así que se expresaron de esa forma. Robert Jackson está satisfecho. La presencia de Göring y sus coacusados es un triunfo desde su punto de vista, el primer paso en un camino hacia un mundo nuevo. Y Jackson es un talentoso realizador de la justicia mundial. Grandeza melancólica. Así podría describirse el estado de ánimo en la sala cuando explica a la ilustre audiencia el porqué de Nuremberg. Para Jackson, era muy importante pronunciar el discurso de apertura. Lo consideraba el momento más importante de su misión. Se había enfrentado a ellos, y ser el fiscal principal significaba estar allí representando a las Naciones Unidas y presentar la acusación. El derecho internacional es derecho consuetudinario. Jackson lo sabe y surge porque se observa en todo el mundo. El fiscal general cree que cualquiera que quiera renovar el derecho internacional debe convencer al mundo entero. El mérito de abrir un juicio por delitos contra la paz del mundo me impone una gran responsabilidad. Los crímenes que buscamos condenar y castigar fueron tan sofisticados, tan malvados y tan devastadores en sus efectos que la civilización humana no puede tolerar ignorarlos. De lo contrario, no sobreviviría a una repetición de tales calamidades. Esas fueron precisamente las palabras correctas, no solo para su discurso, sino para todo el proceso. No se trató solo de un juicio contra los alemanes, sino un juicio en nombre de la humanidad. El fin del proceso era evitar que la tiranía vuelva a levantarse en cualquier parte del mundo. Que 4 grandes naciones, satisfechas por su victoria y atormentadas por la injusticia, no se venguen, sino que entreguen voluntariamente a sus enemigos cautivos al juicio de la ley, es una de las concesiones más significativas que la fuerza ha dado jamás a la razón. Mi sangre corría con fuerza, señala William Shirer, cuando Jackson utilizó el poder de las palabras para construir magistralmente su acusación contra la barbarie nazi.
La elocuencia, el poder de las palabras fue inmediato y poderoso. Tuvo un efecto demoledor sobre los acusados y estaban muy deprimidos cuando fueron llevados a sus celdas para almorzar y por la noche. Fue su primera experiencia con Jackson en la sala del tribunal. Recién entonces comprendieron a quién se enfrentaban. La civilización se pregunta, dice Jackson, si la ley es tan vacilante e indolente que es totalmente impotente ante estos graves crímenes cometidos por criminales de tan alto rango. Todos los documentos que se presenten al tribunal deben estar disponibles en 4 idiomas para los fiscales y los abogados defensores. Y el flujo de pruebas no se detiene. El reportero estadounidense William Shirer anota en su diario: ningún otro tribunal en la historia puede igualarse a este. Los nazis acusados son condenados por sus propias palabras, por sus propios actos nefastos. Estos imbéciles lo escribieron todo, y en el caos del colapso no pudieron destruir las pruebas incriminatorias. Mi padre conocía el peligro de llamar a testigos, especialmente a los testigos de la otra parte. Pensó que la base de los cargos debían ser los documentos, porque teníamos tantos. Y había firmas en todas partes. Mi padre decía, no se puede contrainterrogar un documento, está ahí. Creía que había pruebas irrefutables de la responsabilidad de la mayoría, si no de todos los acusados. Porque los documentos venían de sus oficinas con sus firmas. Pronto comienzan las discusiones entre la acusación y la defensa por los explosivos documentos. Robert Jackson quiere acelerar el proceso con resúmenes certificados. Los abogados defensores insisten en una lectura completa ante la corte. Durante las insoportablemente largas lecturas, distintos pensamientos cruzan la mente de los acusados. Hans Frank dice: estamos sentados frente al tribunal y pasa en silencio la interminable procesión de muertos. Sin interrupción, pálidos y sin color, en silencio, la corriente de la miseria fluye en la tenue luz gris amarillenta de la eternidad. El 29 de noviembre de 1945, la Fiscalía hace montar una pantalla gigante. Se proyecta el documento 2430PS, una película certificada de 1 hora sobre las atrocidades en los campos de concentración nazis. La película muestra que toda Europa fue cubierta por un sistema de terror. Todo comenzó en 1933, en un campo al norte de Múnich, donde se realizaron estas grabaciones después de la liberación. Dachau, la fábrica del horror. Dachau, cerca de Múnich, es uno de los campos de prisioneros nazis más antiguos. Desde 1941 hasta 1944, hasta 30.000 personas fueron enterradas vivas aquí simultáneamente. Los trenes de prisioneros que llegaban transportaban a más muertos que vivos. Aquellos que todavía eran lo bastante fuertes eran llevados a Dachau desde los campos amenazados por el avance de los aliados. Así se veían cuando llegaban. Cuando vieron las imágenes, se vinieron abajo. De hecho, algunos lloraron. No creo que lloraran por los judíos muertos. Lloraban porque sabían que si estas imágenes se veían en todo el mundo, no tenían ninguna posibilidad de evitar la ejecución. Camarógrafos británicos filmaron estas escenas en un campo liberado cerca de Zelle. Esto fue en Bergen-Belsen. Los guardias de la SS fueron obligados a limpiar el campamento.
Estas imágenes consternan a los acusados que hasta ese momento estaban tan seguros de sí mismos. Algunos respiran con dificultad, otros bajan la cabeza. El ministro de Economía, Walter Funk, llora. Julius Streicher se niega a creerlo. Incluso la indiferencia de Hermann Göring parece haber desaparecido. Era una tarde tan agradable, dice, hasta que mostraron esa película. Eran escenas que evidenciaban que habían sucedido cosas increíbles. Y por supuesto, había que preguntarse si era realmente posible que los altos mandos no supiesen nada. Me di la vuelta y les pregunté a Göring, Dönitz y Hess, ¿realmente nadie lo sabía? Göring hizo este comentario. Bueno, ya sabes cómo es. Los de arriba no se enteran de mucho. A la mañana siguiente hizo su declaración el primer testigo de cargo, el general Erwin Lahusen. Debía ayudar a esclarecer el grado de culpabilidad individual. El exdirector del departamento del jefe de inteligencia, Wilhelm Canaris, informa de cómo el movimiento de resistencia intentó en vano evitar los planes de guerra de Hitler. Lahusen incrimina principalmente a Göring, Keitel y Jodl. No solo habían planeado supuestamente el asesinato de las élites polacas y de la población judía, sino que durante la campaña rusa habrían asumido a sabiendas la muerte de millones de prisioneros de guerra soviéticos. Göring hierve de rabia. Ese traidor, nos lo dejamos atrás el 20 de julio. No es de extrañar que perdiésemos la guerra. Nuestro propio servicio de inteligencia estaba vendido al enemigo. ¿Ve a Keitel en la sala del tribunal? Sí, está al lado de Ribbentrop. De buena fe, puede explicarle al tribunal con el mayor detalle posible lo que se dijo y se hizo exactamente en esa conferencia en el tren del Führer. Lahusen recuerda una conversación durante la campaña polaca en septiembre de 1939 en la que se trató la destrucción de Varsovia. Hitler y Göring decidieron personalmente hacer bombardear la capital. Keitel y Jodl, según Lahusen, también habrían aprobado el asesinato de prisioneros de guerra en la campaña contra la Unión Soviética. ¿Quién dio la orden de ejecución? ¿Quién ha donné l'ordre de l'exécution? No leí la orden en sí. Según lo que entonces se hablaba sobre el tema en nuestro círculo, la idea habría venido del propio Hitler. No puedo decir quién contribuyó a convertir esta idea en una orden. El juez estadounidense Francis Biddle insiste. Me gustaría preguntarle al testigo si las órdenes de matar a los rusos en relación con el tratamiento de los prisioneros también estaban por escrito. Por lo que yo sé, sí. Personalmente, no las he visto ni leído. ¿Eran órdenes oficiales? Sí, eran órdenes oficiales, en las que, por supuesto, lo fáctico se expresó en paráfrasis. Por la tarde se discute el caso Hess. Su abogado ha presentado una moción para declarar al acusado no apto para ser juzgado. Supuestamente Rudolf Hess no está en condiciones de continuar el proceso. El diagnóstico de los médicos, amnesia. Los fiscales se oponen. Los asesores psiquiátricos no lo consideran enfermo mental. En vista de una exclusión inminente de los otros procedimientos, sorprendentemente Hess toma la palabra él mismo. Para evitar ser declarado no apto para ser juzgado, pese a que deseo participar en los procesos futuros y recibir la sentencia junto a mis camaradas,
Hago a la Corte la siguiente declaración. Aunque originalmente quería hacerlo recién en una etapa posterior del proceso, a partir de ahora mi memoria también está disponible para otros. Las razones de la pretendida pérdida de memoria eran tácticas. En realidad, únicamente mi capacidad de concentración está algo reducida. Hasta ahora, uno de los acusados no era apto para ser juzgado. Los fiscales creen que han encontrado en Ernst Kaltenbrunner un sustituto para el jefe de las SS, Heinrich Himmler, y acusan al abogado de 42 años de estar involucrado en el genocidio de millones de personas. El 10 de diciembre de 1945, el acusado se presenta por primera vez en la sala. El psicólogo forense estadounidense recuerda más tarde: una ola gélida cruzó el banquillo de los acusados, como si una corriente fría hubiera entrado por la puerta abierta. Los demás acusados lo recibieron con frialdad y trataron de ignorarlo. Ahora debe declararse culpable o no culpable. Creo que no haberme hecho culpable. Kaltenbrunner niega los cargos y se ve a sí mismo como un chivo expiatorio por los crímenes de otros. Hermann Göring está molesto por la atención que la prensa le presta al recién llegado. Sospecha que con Kaltenbrunner predominará en la sala del tribunal el desagradable tema del asesinato de los judíos. En particular, durante las pausas, el psicólogo judicial Gustav Gilbert aprovecha la oportunidad de escuchar a escondidas las conversaciones que los acusados tienen entre sí. Además, tiene acceso libre a las celdas. Su diario, publicado por primera vez en 1947, aún influye en la imagen del juicio de Nuremberg hasta el día de hoy. El 3 de enero de 1946, Gilbert registra sobre el 26º día del juicio en la sala 600. Parecía que los acusados hubiesen quedado paralizados cuando un oficial alemán confirmó definitivamente la realidad y la vergüenza de los asesinatos en masa. Ese día, la fiscalía convocó a un testigo de cargo, cuyo testimonio será uno de los más dramáticos de todo el proceso. Descubrí a Otto Ollendorf. Le pregunté: Ollendorf, ¿qué hizo durante la guerra? Y él respondió: durante la guerra dirigí la Oficina 3 en la Oficina Central de Seguridad del Reich, excepto en 1941. ¿Qué hizo ese año?, le pregunté. Dijo que había liderado el grupo de operaciones D. Le pregunté: Ollendorf, ¿a cuántos hombres, mujeres y niños mató durante ese tiempo? A lo que respondió: a 90.000. Nuestro grupo mató a 90.000. Por Ollendorf y otros testigos, descubrimos que 4 grupos de operaciones siguieron a las tropas alemanas en los territorios ocupados en el este, con la misión de reunir a judíos y otros indeseables como gitanos y matarlos, asesinarlos en campo abierto. Una evidencia increíble, un regalo del cielo. El ex jefe de brigada de las SS primero le explica pacientemente a la corte las matanzas que realizaban los grupos de operaciones. Responde en detalle a las preguntas sobre las responsabilidades del acusado Kaltenbrunner, del experto en cuestiones judías Adolf Eichmann y del jefe de la Gestapo Heinrich Müller. Kaltenbrunner era el jefe de la policía de seguridad y de la inteligencia de las SS. Así, Kaltenbrunner también dirigió la oficina central de la seguridad del Reich. Ocupaba esta posición. Eichmann procesaba las cuestiones judías en la oficina 4, bajo la dirección de Müller. Hermann Göring intenta hacer caso omiso a estas declaraciones. ¿Qué espera ganar ese cerdo?, comenta sobre la intervención de Ollendorf. Lo ahorcarán de todos modos.
El funcionario de las SS, Dieter Wislitzini, quien fuera ayudante de Adolf Eichmann, también testifica ese día sobre el genocidio de los judíos. En el interrogatorio también se trata la deportación de 450.000 judíos húngaros. ¿Qué pasó con los judíos de los que habló? Unos 450.000. Fueron llevados a Auschwitz en su totalidad, donde fueron sometidos a la solución final. ¿Significa que fueron asesinados? Sí, con la excepción de alrededor del 25 al 30% que fueron utilizados con fines laborales. Me siento mal cuando veo cómo los alemanes venden sus almas al enemigo, dice Göring, irritado. Sesión tras sesión, los fiscales de las 4 potencias vencedoras presentan su material incriminatorio. Por primera vez, el público mundial puede ver imágenes de Auschwitz, presentadas como prueba por los fiscales soviéticos. Las imágenes fueron grabadas cuando el Ejército Rojo llegó al campo de exterminio a fines de enero de 1945. Los alemanes que huyeron habían arrastrado a la mayoría de los prisioneros sobrevivientes al oeste en marchas de la muerte, dejando en el campo solo a los que no podían marchar y a los enfermos. Esta vez, no todos los acusados se dejan impresionar por las imágenes. Hermann Göring finge leer un libro, bosteza aburrido y de vez en cuando le hace un comentario sarcástico a Hess y Ribbentrop. Todo eso sería solo propaganda soviética. Nos afeitaban la cabeza y nos tatuaban el número de ingreso en nuestro antebrazo izquierdo. Entonces nos llevaban a una habitación grande para tomar un baño de vapor y una ducha helada. Todo esto sucedía en presencia de hombres y mujeres de las SS, aunque teníamos que desnudarnos. Informe sobre la llegada al campo de concentración de Auschwitz. La testigo, Marie Vaillant-Couturier, una combatiente de la resistencia comunista de Francia, relata en detalle este 28 de enero de 1946 sobre los horrores cotidianos en el campo de Auschwitz, sobre la selección, el trabajo forzoso y sobre las cámaras de gas. El juez le exige a la defensa que le haga preguntas a la testigo. Hay un silencio confuso. En la sala de audiencias de Nuremberg, el Holocausto se ha convertido en un hecho innegable. La testigo puede retirarse. Después de tan dramático testimonio, el frente férreo de los acusados vacila. Tengo que decir que en un principio estaba furioso por ser arrastrado a la corte, porque no sabía nada de estas atrocidades, expresa Dönitz durante la pausa del almuerzo. Ahora estoy satisfecho, porque había una buena razón para investigar estas cosas a fondo. Después de 76 días de juicio, a principios de marzo de 1946, la Fiscalía cierra la aportación de pruebas. Los abogados defensores siguieron las declaraciones de la Fiscalía durante semanas, haciendo ocasionalmente comentarios o interrogando de forma cruzada a los testigos. Ahora es el turno de sus clientes para confesar o refutar la evidencia. En la sala 57 del Palacio de Justicia, los abogados defensores tienen la oportunidad de hablar con sus clientes. Uno en particular ha estado esperando su intervención estelar desde hace 4 meses. El 13 de marzo de 1946, Hermann Göring presenta su versión de la historia y no muestra ningún remordimiento en el banquillo de los testigos. En este proceso, quiere dejar su leyenda a los alemanes. El mariscal del Reich ha superado su adicción a las drogas y ha perdido mucho peso. Personalmente, ya que solo puedo hablar por mí mismo, he hecho todo lo que de alguna manera estaba en mi poder para fortalecer y agrandar
el movimiento nacional socialista y he trabajado diligentemente para llevarlo al poder a toda costa, al poder único. A Jackson no le preocupa no tener suficientes pruebas de los crímenes. No necesita una confesión de Göring. La Fiscalía ha recopilado una amplia documentación con muchos documentos firmados por Göring. Jackson teme, sin embargo, que Göring pueda utilizar su declaración para despertar entre los alemanes un nuevo entusiasmo por el nazismo. Robert Jackson es un fiscal experimentado. Sabe exactamente cómo reducir una gran cantidad de pruebas a lo esencial, qué hechos son importantes y cuáles no, para poder resolver las cuestiones cruciales. Después de 3 días de una desenfrenada expresión personal, comienza el tan esperado interrogatorio cruzado del fiscal general estadounidense. Jackson está decidido a no darle a Göring la oportunidad de seguir dando grandes discursos. Los campos de concentración le parecían necesarios siempre y cuando le permitieran llegar al poder, ¿verdad? Y por lo tanto los creó. La traducción fue deficiente, demasiado rápida, pero de todos modos creo haber entendido el sentido de lo expuesto. Me pregunta si hubiese creído necesario instalar inmediatamente campos de concentración para eliminar en ellos a la oposición. ¿Eso es correcto? Cuando Jackson lo presionó, Göring se dio cuenta de lo que estaba pasando y se volvió verborrágico y evasivo. Sus respuestas eran largas declaraciones. Entonces dijo algo así como, ustedes hacen lo mismo en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, etc. No hay diferencia. ¿Quiere decir que todas estas cosas eran necesarias? Sí, estas cosas eran necesarias debido a la oposición existente. Cuando le preguntamos a Göring sobre los crímenes que había cometido, como la persecución de los judíos, se derrumbó. Estaba acabado, porque con lo que sabíamos sobre su papel en la persecución de los judíos, podíamos destruirlo. No tenía nada más que decir. Jackson ha logrado su objetivo. Göring no abandona el escenario como el nuevo Führer, sino que fue condenado sobre la base de sus propias declaraciones. Tenía a los mejores abogados en mi contra, comentó el acusado en el interrogatorio cruzado. But I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. El 28 de marzo de 1946 es el turno del ministro de Relaciones Exteriores de Hitler. Joachim von Ribbentrop es despreciado por sus coacusados como un patético debilucho. La fiscalía lo acusa principalmente de crímenes de guerra y órdenes de deportación. El principal argumento exculpatorio de Ribbentrop siempre sometió su opinión incondicionalmente a Adolf Hitler. Para demostrar su inocencia, Ribbentrop pide a su secretaria, Margarete Blank, que suba al estrado. Disfrutar de la confianza del Führer era su mayor placer. Y justificar esa confianza mediante su actitud y desempeño era su mayor objetivo, al que se entregaba con devoción sin descanso. Ningún esfuerzo le resultaba demasiado grande para lograr ese objetivo. Era absolutamente desconsiderado y despiadado consigo mismo al llevar a cabo las tareas que le asignaba el Führer. A sus subordinados solo les hablaba de Adolf Hitler con la mayor admiración. La opinión unánime en el banquillo de los acusados es que el canciller estaba acabado. Göring lo expresó de esta manera: Ribbentrop está hecho polvo. En relación con la declaración del ministro de Relaciones Exteriores, Alfred Seidel, el abogado defensor de Rudolf Hess, intenta introducir en el juicio el protocolo adjunto secreto del pacto Hitler-Stalin.
Esto proporcionaría una prueba de que la Unión Soviética planeó la guerra de agresión contra Polonia junto con los alemanes. La delegación soviética intenta por todos los medios evitar que se lea el vergonzoso documento. Sin embargo, Seidel logra imponerse finalmente. Wilhelm Keitel es el oficial de más alto rango de las Fuerzas Armadas alemanas ante el Tribunal de Nuremberg. Como todos los oficiales militares, él también opina que no debería ser obligado a rendir cuentas. Sin embargo, en el proceso, Keitel no se refugia en la obediencia debida. Aunque asegura haber protestado contra las órdenes criminales, asume la responsabilidad de su ejecución. Yo era un soldado. Puedo decir que por vocación y por convicción. Debo hacer una aclaración. Hitler estudió en forma inimaginable obras de Estado Mayor, literatura militar, estudios tácticos, operacionales y estratégicos. Y el conocimiento que poseía en el campo militar solo puede describirse como maravilloso, tanto para el civil como para el oficial de carrera. Ya le había dicho al tribunal que no tenía autoridad. Se burla Göring durante el descanso de la declaración de Keitel, pero probablemente tenga que decirlo él también. Ese pobre diablo realmente no tenía nada que decir. En general, mucha gente ni siquiera debería estar aquí. Kaltenbrunner tampoco estaría aquí si estuviese Himmler. En el estrado de los testigos, Ernst Kaltenbrunner intenta restarles importancia a sus firmas de innumerables documentos o niega su autenticidad. Su obstinada negación despierta admiración. Un abogado defensor lo llama el hombre sin firma. Las imágenes tomadas por camarógrafos estadounidenses durante la liberación del campo de concentración de Mauthausen cerca de Linz todavía son recordadas por los presentes en la sala de audiencias como procedentes de los campos de concentración nazis. La fiscalía acusa a Ernst Kaltenbrunner, entre otras cosas, de participar allí en las ejecuciones durante sus visitas, ordenar la construcción de cámaras de gas y en 1945 transmitir la orden de Himmler de liquidar a los presos supervivientes. Me preguntó quién dio la orden de matar a los prisioneros en Mauthausen al final de la guerra. Y mi respuesta es que una orden de ese tipo me es desconocida. Solo di una orden para Mauthausen, cuyo contenido era: todo el campo y todos los prisioneros deben ser entregados al enemigo sin ningún tipo de acción. Según la acusación, Julius Streicher, en calidad de editor del periódico difamatorio antisemita Der Strömer, incitó al asesinato de judíos. Como periodista, así se defendió Streicher. No tenía ninguna relación con los asesinatos y el proceso constituía una injusticia flagrante. Streicher denuncia en la sala del tribunal que la fiscalía le había negado un abogado defensor antisemita. Me gustaría darle a conocer a la Corte lo siguiente. Por la presente, declaro ante este Tribunal Militar Internacional, no se me permitió tener una defensa sin obstáculos y por lo tanto justa. Karl Dönitz dice que ninguno de sus oficiales navales habría tocado Streicher y su sucio chaleco ni siquiera con pinzas de herrero. El gran almirante se queja de que ya es lo bastante malo tener que estar presente en el juicio todo el tiempo y dice que le gustaría que su caso fuese juzgado pronto. La fiscalía acusa al excomandante de la flota submarina de haber dado órdenes a las tripulaciones de disparar a los enemigos náufragos en lugar de rescatarlos. El gran almirante Dönitz niega vehementemente su participación en estos crímenes de guerra.
El abogado defensor puede refutar una de las principales acusaciones de la Fiscalía de que los submarinos de Dönitz habrían hundido buques mercantes sin previo aviso. El almirante estadounidense Nimitz confirma que la flota estadounidense del Pacífico también habría actuado de la misma forma. Albert Speer tiene una estrategia de defensa que es rechazada por los demás acusados: asumir la responsabilidad general, negar la culpa personal. Según los cálculos de Speer, Fritz Sauckel, el esclavista de las fábricas de armamento, debería rendir cuentas por los crímenes cometidos de forma común. El responsable general del trabajo había conseguido para su superior 8 millones de trabajadores forzosos extranjeros. Como ministro de armamento, Speer también utilizó en sus fábricas prisioneros de campos de concentración. Speer niega estar al tanto de los crueles tratos e incrimina a Fritz Sauckel. La estrategia de Speer parece funcionar. Exagera sus propios planes de resistencia. Después de todo, habría evitado en el último momento la política de Hitler de tierra quemada, afirma como defensa. Sobre la afirmación no probada de Speer de que hacia el final de la guerra incluso habría querido matar al dictador él mismo, Hermann Göring dice: «Nunca deberíamos haber confiado en él». Robert Jackson está satisfecho de que el acusado, Albert Speer, haya quebrado el frente unido de los demás. Buenos modales, una apariencia amigable y el arrepentimiento público parecen ser suficientes para impresionar a la corte. Después de más de 200 días de juicio, los 8 jueces se retiran. Solo ellos deciden sobre las sentencias y las penas. Recién entonces se responderá a la pregunta de si a partir de ahora los gobiernos pueden rendir cuentas por los crímenes de Estado. Para Robert Jackson, las pruebas necesarias de la culpabilidad de los acusados han sido presentadas. El caso había terminado. La evidencia era abrumadora. Los acusados no habían estado en condiciones de justificarse ni de negar sus firmas, su asistencia a conferencias, su conocimiento de todos los aspectos de los cargos. De modo que al final del juicio, Jackson estaba seguro de que había hecho su trabajo como fiscal. Ahora estaba algo preocupado por lo que harían los jueces. Ni siquiera consideró la posibilidad de que el caso se perdiera, de que pudiera haber absoluciones en un gran número de cargos individuales y particulares. Robert Jackson está seguro. A partir de entonces, ningún líder estatal o general podrá decir que la guerra es la continuación de la política por otros medios. El 31 de agosto de 1946 se les da a los acusados la oportunidad de pronunciar unas palabras finales. La mayoría afirma que personalmente actuaron de buena fe o que siguieron órdenes. Hermann Göring da entonces por perdida la última batalla por su líder. Hitler le revela al psicólogo forense se habría condenado a sí mismo. No quise provocar una guerra. Hice todo lo posible en las negociaciones por evitarla. Cuando estalló, hice todo lo posible por asegurar la victoria. Wilhelm Keitel. Me equivoqué. No fui capaz de evitar lo que debería haber sido evitado. Esa es mi culpa. Es trágico tener que reconocer que lo mejor que tenía para dar como soldado, la obediencia y la lealtad, fueron utilizadas para fines irreconocibles. Que no haya visto que el cumplimiento del deber de un soldado tiene un límite. Ese es mi destino. Albert Speer. La privación y la miseria se han apoderado del pueblo alemán. Después de este proceso, Hitler será condenado y despreciado como autor comprobado de su desgracia.
Pero el mundo aprenderá de estos acontecimientos, no solo a odiar a la dictadura como forma de gobierno, sino a temerla. Los jueces deliberan durante 4 semanas. El núcleo de la acusación, el cargo de conspiración, preocupa especialmente a los estadounidenses. ¿Puede verse un conspirador infame en un impotente obsecuente como Wilhelm Keitel? ¿O todos los involucrados en estos crímenes desmesurados se esconden sencillamente detrás de Hitler? Algunos veredictos se deciden rápidamente. Otros acusados generan mucha controversia. Los jueces franceses rechazan la pena de muerte, así como la absolución. Los jueces soviéticos están convencidos de que todos, sin excepción, no merecen la vida. Primero de octubre de 1946. Una vez más, el mundo entero está pendiente de Nuremberg. Ese día, el Tribunal Militar Internacional decide el destino de los líderes nazis acusados. Los acusados entran a la sala de uno en uno. Están prohibidas las grabaciones de estas escenas, sin embargo, se permite la presencia de reporteros de radio y periodistas de prensa. Primero aparece Hermann Göring. Defendant Hermann Wilhelm Göring. El acusado Hermann Wilhelm Göring, sobre la base de los cargos por los que fue declarado culpable, el Tribunal Militar Internacional lo condena a muerte en la horca. El acusado Rudolf Hess, sobre la base de los cargos por los que fue declarado culpable, el Tribunal Militar Internacional lo condena a cadena perpetua. El acusado Joachim von Ribbentrop, sobre la base de los cargos por los que fue declarado culpable, el Tribunal Militar Internacional lo condena a muerte en la horca. El acusado Julius Streicher, sobre la base de los cargos por los que fue declarado culpable, el Tribunal Militar Internacional lo condena a muerte en la horca. Todos los acusados recibieron sus sentencias. Ese día, 3 fueron absueltos, 7 recibieron diferentes penas de cárcel y 12 recibieron la pena de muerte. Aceptaron las sentencias con gran solemnidad. No hubo arrebatos de emoción en la sala. Fue un evento muy formal. Para Alfred Jodl y Wilhelm Keitel, Fritz Sauckel y Ernest Kaltenbrunner, Hans Frank y Alfred Rosenberg, el veredicto también es muerte en la horca. Martin Bormann es condenado a muerte in absentia. Baldur von Schirach y Albert Speer reciben 20 años de prisión. Karl Dönitz, 10. El vicecanciller de Hitler, Franz von Papen, el presidente del Reichsbahn, Hjalmar Schacht, y el empleado de Goebbels, Hans Fritzsche, son absueltos y se muestran aliviados ante la prensa. En la prisión de Nuremberg se vuelven a reforzar las medidas de seguridad. No quieren arriesgarse al suicidio de alguno de los condenados a muerte. Los 11 deberían estar listos para la horca. En sus celdas, los líderes nazis se preparan para la ejecución. Hermann Göring pide que le disparen. Su solicitud es rechazada. Hace meses se hizo amigo del guardia estadounidense Tex Willis, quien al parecer, a cambio de una foto firmada, saca utensilios para Göring del maletero. Las ejecuciones están previstas para el 16 de octubre. Los prisioneros son vigilados constantemente. Göring sabe lo que le espera a la noche. De pronto, un guardia ve cómo pone un brazo sobre su rostro y poco después comienza a respirar con dificultad. Muere a los pocos minutos. En su nota de suicidio, Göring afirma que ha tenido consigo la cápsula de cianuro desde su arresto. Más tarde, se encuentra otra en el maletero. Solo a unos pocos periodistas se les permite informar sobre las ejecuciones de esa noche. Aquí Arthur Geist con un informe desde Nuremberg para la radio estadounidense. Fui testigo ocular de la ejecución de la flor marchita y podrida del nazismo.
Allí, en la gran sala de 43 por 78 pies, que las Fuerzas Armadas utilizaron hasta el domingo pasado para sus juegos de baloncesto, encontramos la cámara de ejecuciones. Pasaban apenas 7 minutos de la 1, hora europea, cuando el sargento estadounidense Woods y su asistente subieron a la plataforma y ocuparon sus lugares con una cuerda y una capucha. En la prisión se dieron órdenes de traer de la celda 7 al exsecretario de Relaciones Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop. Subió lentamente los 13 escalones. Ribbentrop reaccionó de manera extraña al permiso otorgado para pronunciar sus últimas palabras. Habló enfáticamente, cito, «Que Dios proteja a Alemania. Que Dios tenga misericordia de mi alma». Luego, la capucha, la trampilla, y von Ribbentrop moría a la 1:29, 15 minutos después. Wilhelm Keitel, de 62 años, pálido y vestido de verde, ya había sido traído acompañado por una escolta de 3 militares y un pastor protestante. Se abrió la trampilla en la plataforma número 2 y la muerte ocurrió a la 1:33. Profundamente perturbado, pálido, claramente reconocible por sus cicatrices, el doctor Ernst Kaltenbrunner, de 43 años, subió los escalones e hizo su última declaración. «Lamento los crímenes cometidos, pero por los que yo no tengo ninguna culpa. Buena suerte, Alemania». Todos esperábamos que durante el procedimiento sonara el grito de Heil Hitler. El fanático antisemita Julius Streicher gritó este saludo mientras subía los 13 escalones y continuó con las palabras: «Ahora voy con Dios». A Streicher, uno de los personajes más despreciables de la historia alemana, le costó aceptar la inminencia de su muerte. El cadáver de Hermann Göring es llevado con los demás y es fotografiado. Los restos de los líderes y militares nazis son llevados a Múnich esa misma noche e incinerados. Las cenizas se esparcen en un afluente del Isar. Los condenados a penas de cárcel son llevados a la prisión para criminales de guerra de Spandau, Berlín. El general Telford Taylor organizará los denominados juicios posteriores en los próximos años. 12 procesos contra médicos, militares, industriales, funcionarios ministeriales y secuaces de las SS. Robert Jackson se había fijado el objetivo de que a partir de entonces los dictadores no pudiesen volver a esconderse detrás de la máscara del Estado soberano. La participación de la Unión Soviética afecta su éxito. Sin embargo, las sentencias de Nuremberg son fijadas en la Carta de las Naciones Unidas. Probablemente la contribución más importante del Tribunal Militar Internacional fue declarar de una vez por todas la guerra como un crimen en el derecho internacional. Es la guerra de agresión, lo que subyace a todos los demás crímenes que demostramos contra los acusados de Nuremberg. No sería hasta medio siglo después que la visión de Robert Jackson celebraría un renacimiento en la Corte Penal Internacional en La Haya.